Todos los temas anteriores hemos venido rastreando, digamos, o caminando con el apóstol Pablo, el que ha estado, digamos, hace 7 temas atrás. Entonces va a poder comprender un poco más o menos de qué estamos hablando. Así de que estamos mirando prácticamente casi todo el libro de los Hechos. Lo hemos venido, como quien dice, resumiendo y tratando de entender, como quien dice, más que todos los viajes del apóstol Pablo. Entonces, ahora vamos a ver. Este sería, creo, el 7º viaje del apóstol Pablo, ya convertido, ¿verdad? Cuando digo el 7º viaje, no es de que solo 7 viajes ha hecho, ¿verdad? Sino que él ha hecho muchos más, pero por la cuestión de contexto, a veces solo es muy poco. Entonces estamos tratando como de resumir lo más importante. Entonces, yo he escrito como tema, ¿verdad? Bueno, es el 7º viaje del apóstol Pablo, y como tema yo le he puesto el deseo y la muerte del apóstol de los gentiles. Así que pongamos atención. Quiero que abramos nuestras Biblias y vayamos al libro de los Hechos. Y vamos a Hechos 19 y vamos a leer el verso 21. Hechos 19, vamos a leer 21 y 22. Estamos prácticamente terminando casi el libro de los Hechos. Hechos 19, verso 21. Amén, ¿sí lo tiene? Ok, Hechos 19, verso 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Que no se le olvide eso, que dice que es necesario, que él quiere ir a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Puede tomar asiento, ahí vamos a parar de leer un poco. Veo usted, en el primer verso dice de que él propuso en su espíritu ir a Jerusalén. En el tema pasado vimos cuál era el problema de Jerusalén, ¿verdad? Que él tuvo problema con los judíos. Pero dice de que él fue a Jerusalén, pero de que él tenía necesidad, o sea, era necesario, de que él quería ir a Roma. Entonces, quiero contarles un poco de que el libro de los Hechos tiene 28 capítulos y tiene 1007 versos bíblicos. Y lo que vamos a hacer hoy es resumir el capítulo 25, 26, 27 y 28 y finalizaremos el libro de los Hechos. Así que vamos a tratar de comprender el asunto principal de estos capítulos. Y para los que no estuvieron la vez pasada, un breve repaso, digamos, del problema anterior que estaba teniendo el apóstol Pablo. Sabemos de que Pablo ha recorrido hasta este momento muchos lugares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él fue a Jerusalén, y en Jerusalén vimos de que él tuvo un problema con los llamados celotes, que eran 40 celotes que lo estaban esperando porque lo querían matar, ¿verdad? Pero después de todo, de que pasó todo esto, él dice de que era necesario, él quería ir a Roma, ¿verdad? Como que dice, el deseo o el sueño, ¿verdad? Entonces, de todo esto ya hablamos en el episodio o en el capítulo anterior, ¿verdad? Y para el capítulo anterior, toda la iglesia de Éfeso hizo una recolecta, pues, de cosas, dinero, como quien dice, ofrendas, ¿verdad? Para enviarlos a otras iglesias que estaban careciendo de cosas materiales, comida, dinero. Y en este caso estaba la iglesia de Jerusalén. Entonces, cuando Pablo llegó a Jerusalén, tuvo problemas con los celotes y con los judíos,
porque los judíos lo acusaban de profanar el templo y lo acusaban de algo que se llama sedicción, que es enseñar o predicar, como que enseñar la ley de una mala manera. De eso es que estaban acusando al apóstol Pablo, que casi lo matan, pero luego intervino un capitán romano llamado Lisias, como quien dice, el capitán romano, vamos a decir que le salvó la vida, porque lo querían matar, lo estaban linchando ahí. Entonces el capitán lo rescató de en medio de la multitud, pero el capitán, en vez de investigar cuál era el problema, porque el capitán no entendía, porque todos decían que muera y otros que lo querían arrastrar al apóstol Pablo. Entonces el capitán, en vez de investigar y no entendía qué era lo que decía entre la multitud, entonces el capitán lo que hizo fue mandar a azotarle. Entonces ahora viene Hechos 22 y leemos versos 24 y 25. Esto es para comprobar que lo que que lo que yo estoy diciendo realmente se encuentra en la Biblia. Hechos 22 y dice el verso 24, dice: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, o sea, como que dice en la cárcel, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así, o sea, los judíos contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Vea usted, el capitán no investigó, simplemente lo agarró y dijo: bueno, este es el revoltoso y vamos a azotarlo. Pero el capitán romano, si usted lee el libro, digamos todo el capítulo de los Hechos, el capitán romano realmente él no era romano, sino como que dice, se había hecho ciudadano romano. Entonces por eso tuvo como temor de mandar a azotar a Pablo, ¿verdad? Entonces, este capitán romano lo que hizo fue enviarlo para un lugar llamado Cesarea, que lo vimos en el capítulo anterior. Y en Cesarea estaba un hombre llamado, era el procurador de Cesarea, llamado Félix. Ya lo vimos la vez pasada, este hombre despiadado, el procurador llamado Félix, ¿verdad? Y vimos de que metió preso al apóstol Pablo durante 2 años por este problema, ¿verdad? Y luego a Félix, por quedarse, como que dice, congraciado con los judíos, dejó preso al apóstol Pablo y no lo soltó. Cuando este procurador llamado Félix fue reemplazado por otro procurador llamado Festo, este hombre llamado Festo le hizo una audiencia a Pablo y se decidió que Pablo debería de ser juzgado o acusado en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque de ahí es donde surgió el problema, por cuestiones religiosas, ¿verdad? Ahí estaban sus acusadores. Y cuando ya todo estaba planeado para acusar a Pablo, aparece el apóstol Pablo y dice: no, yo no quiero ser juzgado en Jerusalén. Ahí viene Hechos, al capítulo 25, y leemos el verso 10. ¿Qué es lo que dice Pablo? Porque él no quiere ser juzgado en Jerusalén, porque de Cesarea lo estaban enviando para Jerusalén. Pero vamos a ver qué es lo que dice él. Hechos, capítulo 25, y dice el verso número 10, dice: Pablo dijo ante el tribunal del César: estoy donde debo ser juzgado a los judíos, no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Verso 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Vea usted, el apóstol Pablo dice: yo no he cometido ningún delito, y el hombre tiene toda la razón. Pero si he cometido algún delito,
estoy dispuesto, como que dice, a entregar mi vida. Él dice ahí de que está dispuesto, dice, a ser digno de muerte y que no se va a rehusar si realmente se le encontraba algún delito. Pero él, como este hombre llamado Festo y todo el tribunal ya tenía planeado enviarlo a Jerusalén, entonces él dice, apelo al César, yo quiero que me juzgue el César. Entonces, este hombre llamado Festo, en el verso 12 dice, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado y a César irás. Como quien dice, le están concediendo el deseo al hombre, a Pablo, ¿verdad?, de que el César lo juzgue. Entonces, ¿verdad? Así que fue enviado. ¿Dónde estaba el César? El César estaba en Roma. Y como ya vimos anteriormente al principio, de que él dijo de que iba a ir a Jerusalén, pero como que su deseo era ir, le era necesario, dice, ir a Roma, por el motivo de que él ya había predicado casi a todas las ciudades alrededor, pero le faltaba Roma. Entonces, en ese lapso o en ese viaje de ir para Roma, usted puede leer, creo que está a todo el capítulo 27, se dedica al viaje y al naufragio de Pablo, y parte del 28, ahí relata todo lo que es el naufragio. Usted puede leerlo ahí, viajaron a muchos días y hicieron estaciones en muchos lugares, incluso tuvieron problemas con el mar. Y vamos a leer cuando él ya llegó a Roma, Hechos 28, y leamos el verso 16. Hechos 28 y leemos el verso 16. Hechos 28, 16 dice, cuando llegamos a Roma, o sea, Pablo ya llegó a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Entonces, vea usted, cuando el apóstol Pablo llega a Roma, a él se le permite, como quien dice, predicar libremente a Roma. Él no tiene ningún problema. Él llega preso a Roma, pero él predica, como quien dice, con toda libertad. Entonces, lo que hizo el apóstol Pablo fue que reunió a los judíos de Roma, y los judíos, él habló con los judíos de Roma, y los judíos de Roma no saben realmente por qué Pablo está ahí. O sea, no saben por qué los hermanos judíos de Jerusalén tenían problemas con la... Y entonces ahí entra Pablo y dice en Hechos 28, y dice en el verso 23, Hechos 28, verso 23 dice, y habiéndole señalado, un día vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al reunirse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y no lo saben. Bueno, parece como que dice un trabalengua, pero yo creo que los que han leído un poco más saben a qué está refiriendo. Hay personas de que vienen, pero como que dice la mente está allá, se le quedó como que dice quemando, allá se le está ahumando como que dice los frijoles, o sea, está ahí sentado, pero usted está pensando en otra cosa, escucha, pero no entiende, como quien dice, ¿verdad? Usted está aquí, pero su mente está allá, como quien dice, trajo el cuerpo, pero lo demás no, ¿verdad? Seguimos leyendo, dice el verso 28.
Dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesús el Cristo abiertamente y sin impedimento. Vea usted, cuando él llegó como preso a Roma, claro está, el verso 31, él predicó libremente, no tenía ningún problema con predicar, ¿verdad? Entonces, para el apóstol Pablo era como que dice un sueño estar en Roma, solo de que él, imagino que pensó llegar a Roma libre, vamos a decir, ¿verdad? Pero en este caso llegó como preso. Pero la actitud del hombre no cambió, o sea, no le impidió de que él entrara como preso a Roma, pero ya estando como que dice en la cárcel, entonces se le dio la libertad condicional y él predicaba abiertamente. Amén, Yo veo de que hay algunos, he visto algunos programas de que hay algunos presos en la actualidad en las cárceles y predican, ahí se convierten. Entonces el apóstol Pablo entra como preso a Roma, pero él no cambia la actitud. O sea, el sueño de él era estar en Roma y pues él, supongo que él pensó, voy a ir libre, y Dios le concedió el deseo, pero como preso. Y pues fue de mucha bendición para muchas personas, ¿verdad? Su actitud no cambió, sino que iba muy feliz, ¿verdad? Así que, como que dice, por esa puerta grande de Roma, cuando entraban los generales que conquistaban, entraban, como que dice, en un caballo blanco cuando habían conquistado la guerra. Eso hace conexión, cuando usted sabe eso, hace conexión con los jinetes de Apocalipsis que luego vamos a estar mirando. Entonces, ¿cuál era, como que dice, cuál era la situación de Roma cuando el apóstol Pablo la visitó, cuando él llegó en ese momento? De hecho, Roma imperial, en nuestros tiempos, es todo como que dice el continente europeo. Ahí era Roma imperial, solo que ahora está con diferentes nombres, diferentes países. Cuando Pablo entró a Roma, él miró un panteón, vamos a decir, de muchos dioses, muchas estatuas. Esa era la situación de Roma cuando el apóstol Pablo llegó. Y cuando él llegó, la situación de Roma, había como que dice 3 tipos de personas. Estaban los que le llaman los patricios, los plebeyos y los esclavos. Ahora en ese medio les explico quiénes son cada uno de ellos. Los patricios son los que tenían toda la riqueza romana, y los plebeyos son los que trabajaban para el gobierno, o sea, también tenían dinero. Y los esclavos, pues, su misma palabra lo dice, eran esclavos, ¿verdad? Se presume de que más o menos había 60 millones de esclavos. Habían más esclavos que las demás personas. Y estas personas, los esclavos, pues, dormían como animales, los trataban como animales, vivían en establos y hacían todo tipo de trabajo sin recibir, como que dice, ni un solo centavo. Y para ese tiempo había un coliseo romano, que yo creo que más de muchos de ustedes miran películas, o no sé, a veces hacen alusión a Roma, donde a veces salen gladiadores y pelean con las bestias y unos a otros se matan. Esa era la situación que estaba cuando el apóstol Pablo llegó a visitar. Y cuando tocaban, como que dice, la trompeta en medio del coliseo romano, aparecían los esclavos y decían al emperador: te saludan los que van a morir. O sea, al emperador. Ellos preferían morir, porque si quedaban medios moribundos, igual siempre no tenían piedad y les tiraban las bestias salvajes, y de igual manera morían. Entonces los esclavos preferían morir. Si entraban al coliseo, preferían morir que quedar medios moribundos. Entonces,
Ya más o menos sabemos cuál era la situación de Roma cuando Pablo llegó en ese momento. Para este tiempo, el apóstol Pablo ya era, como que dice, anciano. Vamos a hacer más o menos una presunción de edad que tenía unos casi 70, vamos a decir. Él ya está, como que dice, casi cerca de su muerte para esa edad. Ahora, estamos cerrando prácticamente el libro de los Hechos y viene él y escribe una carta a Timoteo y dice, busquémoslo por favor, segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el verso 6. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el verso 6. Si usted se da cuenta, después del libro de los Hechos que estamos leyendo, viene después la carta a los romanos, ¿verdad? Y luego viene una cronología, porque cuando el apóstol Pablo está preso en Roma, él empezó a escribir sus cartas. Es ahí donde se compone el Nuevo Testamento de las 13 cartas paulinas que hoy están en el Nuevo Testamento. Ya tiene usted segunda de Timoteo, capítulo 4, el verso 6. Dice, está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, dice, porque yo Pablo dice, ya estoy para ser sacrificado. Él ya como que dice, ya siempre que ya se va a morir, o lo van a matar. Y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7. He peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Al apóstol Pablo dice que a él se le dará la corona de vida, y no solo a él, sino para todos los que también esperamos la venida, ¿verdad? Está claro que está haciendo la venida. Entonces, como el apóstol Pablo ya está anciano, él está escribiendo sus cartas desde la cárcel, y dentro de la cárcel sabemos de que hay muchas condiciones deplorables, vamos a decir, es insalubre, muchas enfermedades, frío, gripe, todos, tal vez algunos con pulmonía y muchas enfermedades. Y es ahí entonces donde está este anciano en la cárcel. Y allí donde está siempre en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, y dice el verso 9. Dice, él escribe a Timoteo y dice el verso 9. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9 dice, procura venir pronto a verme. Verso 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y a Tíquico, ¿verdad? Lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote. Yo creo que en algunas versiones dice trae el abrigo. No sé quién tiene una versión diferente, pero ese ahí hace referencia al abrigo. Y luego dice que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta.
Amén. Vea usted, el apóstol Pablo, le digo que ya estaba anciano, y él ha gastado su vida, vamos a decir, predicando, hablando de la palabra de Dios, y este anciano ya está, bueno, está en la cárcel con frío, por eso él hace ahí referencia de que le traigan su abrigo, pero de que no se olviden de los pergaminos. Ahí está hablando de la ley, pero aún en estas condiciones, él en la cárcel, él ve en el futuro una corona de vida en su cabeza, ¿verdad? Aún estando en estas condiciones. Y finalmente, la tradición judía cuenta que para este tiempo ya había cambiado emperador, y en ese tiempo estaba un emperador llamado Nerón. Este emperador Nerón, bueno, no tengo una palabra para describirlo, pero vamos a decir salvaje, no tenía piedad. Incluso este emperador Nerón fue el que finalmente dio la orden y decapitó al apóstol Pablo. Incluso este Nerón mató a su propia madre, según la historia, y también ahorcó a su suegro. Entonces, este Nerón fue el que, como quien dice, dio la sentencia de muerte y le cortaron la cabeza al apóstol Pablo. Créanme que cuando yo pude, como quien dice, entender, digamos, casi todo el problema de qué trata el libro de los Hechos, entonces me da como, bueno, no sé si decir como pesar, o no sé cuál sería la palabra correcta, ¿verdad? El saber de que este hombre gastó su vida y al final vino un emperador ¿verdad? Y pues, pero él dice de que cada quien va a ser recompensado según lo que haya hecho. Entonces, ahora leemos, ya vamos a terminar, hermanos, dice 1 de Corintios, capítulo 15, y leemos el verso: mientras Jesús no vuelva, los suyos, nuestro mayor enemigo es la muerte. La gracia termina en dos momentos: cuando usted se muere y cuando el sumo sacerdote salga del templo que está en el cielo. Ya no va a haber, como que dice, más salvación. Así de que yo espero de que todos los que estemos aquí, saliendo de esa puerta, si nos pasa algo, estemos preparados con convicción, como este hombre, que él veía una corona de vida, de victoria en su cabeza, ¿verdad? Así de que si usted no está preparado como Pablo, yo le invito realmente de que busquemos del que tiene la vida eterna, ¿verdad? Y un día vamos a resucitar y la misma muerte va a ser lanzada al lago de fuego y no va a haber, como que dice, más muerte. Leamos el último texto bíblico en Filipenses, y con este vamos a terminar. Filipenses capítulo 1 verso 20, y con esto terminamos. Filipenses 1 verso 20. Amén. Amén. Filipenses capítulo 1 verso 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza, de quien en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida y por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermosas palabras de este apóstol de los gentiles, ¿verdad? Así de que el mensaje es: si usted no está preparado para morir como este hombre, le aconsejo de que tome la mejor decisión, que tiene las llaves de la vida y la muerte. No importa aquí si usted visita, es amigo, es cristiano, porque puede haber cristianos de 20, 30 años y todavía puede ser de que andemos algo que no está bien, ¿verdad? Dentro de nosotros. Así de que ya se preguntó, ¿a dónde va a ir
cuando usted se muera, porque muchos creen de que cuando muere ahí acaba todo, ¿verdad? Así de que si usted ya escuchó esta palabra, el Evangelio, y usted como que dice, no, hoy no, mañana, usted como que dice, usted ya no es más inocente. Y de acuerdo a eso usted va a ser juzgado. Así que vea usted, si usted está preparado, como este hombre que tenía convicción, el apóstol Pablo, que gastó su vida predicando el Evangelio, gloria a Dios. Y usted puede decir, pues, he peleado la buena batalla y estoy preparado para morir. Así de que yo les invito a que recibamos a Cristo Jesús. Así que Dios les bendiga y voy a estar